Es la primera entrevista que hago en mi vida. Bueno, y yo. Sí. Tú llevarás, así que échame un cable que te llevarás unas cuantas. La primera entrevista que hice en televisión, porque antes había trabajado en periódicos, en el año 84, tuve 3 años en un programa de televisión. ¿Sabes qué me tocó a mí? Que siempre le estaré agradecido, aunque luego no estaba de acuerdo con él en muchas cosas, porque era muy amable y muy a Vargas Llosa. A Vargas Llosa, nada menos. Y que claro, llegué así, si al principio es un tío seco, borde o tal, pues... Y era encantador, Vargas Llosa era en el trato y tal, pues fue la primera que yo hice. Bueno, pues lo mismo se puede decir de ti, porque No, bueno, la verdad sí. que ha sido amabilísimo. Me gustaría comenzar la entrevista hablando de tu infancia en Begamián. No sé qué años tenías cuando tu familia tuvo que dejar... En realidad yo no tengo ningún recuerdo de Begamián porque nací y a los 2 años nos fuimos ya, mi familia. Tenías solamente 2 años cuando tuviste que dejar el Claro, pueblo. yo nací en 55 y en el 57 mi padre se trasladó a Olleros de Sabero, que está cerca, pero que era un mundo completamente distinto, un pueblo minero, que comparado con un pueblo ganadero de montaña, pues tenía muy poco que ver. Y yo me fui con 2 años y no tengo ningún recuerdo de Begamián, más que alguno borroso, de volver con mis padres a visitar a antiguos amigos de Begamián, y antes de que cerraran la presa. Y la presa la cerraron cuando yo tenía 13 años, con lo cual tengo algún recuerdo de los 8, los 10 de ir por allí, porque aunque estaba muy cerca, de aquí vas a Olleros, vas a Begamián en 20 minutos, pero entonces no había coches, Sí, no había entonces estaban mucho más lejos todos de todo. Es que yo pensaba que habíais dejado Begamián por el cierre de la presa, pero por lo que veo Bueno, fue muchos años antes de... No, pero tuvo relación Pantano. porque ya empezaron las obras o los preparativos de las expropiaciones, etcétera, y entonces mi padre, ya viendo que lo que venía, pues pidió, no sé si hubo más razones, creo que hubo también razones económicas, porque en los pueblos mineros mi padre era maestro nacional, o sea, del Ministerio de Educación, pero la empresa minera a los funcionarios, para que fueran allí, les daba una serie de beneficios. Por ejemplo, tenían el carbón, derecho al economato minero, la luz no sería gratis, pero tenían un piso en los pabellones mineros, es decir, y tenía, creo recordar que tenía mi padre, vamos, los maestros, un sobresueldo de la empresa. Y claro, pues debieron hacer cuentas, y entre que iban a empezar las obras de Pantano y que en Olleros les tenía mejores condiciones económicas, pidió traslado para Olleros, pese a que Olleros y los pueblos mineros en aquel tiempo tenían muy mala fama. Tenían fama de, pues como ahora, los barrios conflictivos, era otro mundo. Y de hecho mi madre contaba que cuando mi madre era de Vegas de Condado, se crió en pueblos campesinos, tardó 2 semanas, lo contaba siempre riéndose, en salir de casa, porque tenía muy mala fama en los pueblos mineros. Y encima el primer día que salió, que fue para ir a misa o algo así, vio a un hombre que iba dando tumbos y se cayó contra un muro, que era un borrachín del pueblo, y volvió para casa. Y al principio iban con cierto temor y cierta prevención, y luego estaban encantados. De hecho, mi padre siempre y mi madre decían que el sitio donde mejor les trataron fue en Olleros. En Olleros, sí. No se querían ir.
Supongo que tu padre fue también tu maestro en esos años de Olleros. 2 años, de 6 a 8 años fue él, porque había muchos maestros. En aquel tiempo, en los años que yo iba al colegio, en años 60, 62, en Olleros había, creo recordar que eran 14 escuelas. 14 escuelas. En cada escuela había 40 niños, más o menos. O sea, había 500 chavales, que ahora no los hay en toda la montaña de León, desde Riaño hasta Villafranca del Bierzo. Y entonces quiero decir que los maestros se repartían como por cursos, como ahora en las agrupaciones escolares, y entonces mi padre daba de 6 a 8. Y fue maestro mío, claro, de 6, que no era ningún beneficio porque estaba más controlado. Y no te podías quejar en casa del maestro porque era... Controlado también en casa, no solo claro, en la escuela. No podías decir que el maestro te tenía manía, porque era el maestro a que te tenías que quejar. Sí. Muy bien. ¿Cómo era la vida en los años 60, la vida en la montaña? ¿Cómo era? Aunque quizá, por lo que me dices, en Olleros fuera un poco diferente a la vida del Valle de Begamián, de zonas eran dos mundos distintos. A una zona minera. Los pueblos mineros no tenían que ver con el resto del mundo. De hecho, yo viví toda la infancia en Olleros. Empecé a estudiar en el Colegio Sabero, lo que hoy es el Museo de la Siderurgia y la Minería, que entonces eran unas instalaciones medio abandonadas, donde jugábamos en el recreo, allí cuando llovía y tal. Y en verano venía a este pueblo, a la Mata de la Bérbula, que era el pueblo de mis abuelos paternos, y luego de veraneo de mi familia. Veníamos 2 o 3 meses. Y era como un viaje en el espacio. Ahora tú vas a Olleros en 15 minutos, tomas un vino y vuelves a comer. Entonces era, insisto, la gente no tenía coche y el viaje de verano para venir duraba 1 hora en un DKV, veníamos toda la familia con las gallinas, los conejos, porque mi madre tenía conejos y gallinas, y comida para todo el verano, y no solo era un viaje en el espacio por la distancia y por la falta de medios de locomoción, sino de mentalidad. Los pueblos mineros tenían mucho más que ver con el mundo urbano, el mundo industrial, que con el mundo campesino. Y yo notaba mucho ese cambio en los veranos cuando venía aquí a La Mata. Me parecía que los chavales de mi edad estaban en la inopia. Sabían mucho de pájaros, de vacas, de tal, pero yo con 10, 12 años en Olleros había visto ya muchas cosas que los chavales no habían visto, porque aquello era como un pueblo del Far West. Tabaco, mujeres... De hecho, el juego, había jugadores profesionales en los bares, era como el Far West, como el oeste. De hecho, hay un libro de Pablo Andrés Escapa, un escritor de La Ciana, que se llama Cercano Oeste, contando sus recuerdos de infancia en Villaseca, La Ciana, donde también se crió él. Sí. Bueno, me imagino, por lo que hablamos, Olleros eran mundos diferentes. Me llamó la atención, preparando el vídeo que hemos puesto recientemente sobre Utrero, viendo fotografías de los años 40, 50, que se ve, la verdad, una situación una existencia muy dura, muy precaria, sin ningún lujo, no voy a decir pobre, pero... Hombre, España desde luego espartana, era un país muy espartana. Muy atrasado. Ahora, cuando la gente que ha perdido la memoria, lo peor de perder la memoria es que acabas idealizando cosas y que no podían ser idealizables de ninguna forma.
Y yo ahora cuando escucho a chavales jóvenes que hace 40 años se vivía mejor, sí, que con Franco se vivía mejor, es porque no se acuerdan y porque no conocieron. Podría poner 1000 ejemplos, pero baste con 2 o 3. Hace 40 años este pueblo no tenía asfaltado el camino de acceso. No había agua. Yo me acuerdo con 15 años cuando hicieron, como este pueblo, la mayoría, el agua corriente, la cometida agua corriente. Había 2 bombillas mortecinas en las calles. Sí, sí, sí. La gente tenía que ir andando a Boñar para comprar y volver andando por la vía si perdía el tren. Era un país muy atrasado. El salto que ha dado desde el punto de vista material y democrático también, España de hace medio siglo para acá, o de hace, lo que yo puedo recordar, de 60 años, es inimaginable. Y eso se ve en las fotografías de la época. Sí, esas fotos... me llamó la atención, sí, la verdad es que no... A ver, yo nací en el año 67 y no, de mis años de infancia no tengo un recuerdo, pero quizás lo que dices, que todos tendemos a idealizar el pasado pero si tú ves las fotografías de las escuelas, como sale en el vídeo tuyo de Utrero, con Don Abundio y bueno, y el Valle de Begamián era rico, porque había ya en Begamián había 2 fábricas de mantequilla, había un aserradero, había vida, o sea, eran pueblos medianamente ricos comparados con este o con estos, ya no digo de la Sobarriba, del páramo antes del regadío. España era un país tercermundista respecto a Europa y ahora por fortuna ya no lo es. Por eso te digo que mis recuerdos de infancia son recuerdos de un mundo desaparecido, no solo porque ya no exista, sino porque ya no es casi ni recordable por lo que ha cambiado, España. Y con la memoria tiende a idealizar el pasado. Pero yo soy de los que pienso que cualquier tiempo pasado fue peor. Salvo aunque éramos más jóvenes y teníamos más tiempo por delante, pero cualquiera que mire con cierta objetividad el tiempo pasado, por lo menos desde el punto de vista material, es mucho más pañanos comparable desde hace 50 años ahora. Sí, recuerdo que leí que cuando Utrero fue abandonado en el año 68 no había llegado la televisión ni el teléfono todavía. Que si claro, yo recuerdo, y lo cuento en escena de cine mudo, cuando llegó la primera televisión a Olleros, a un bar, estaba todo el pueblo como bienvenido Mr. Marshall esperando el coche de línea, que era un acontecimiento cada tarde, la llegada del coche de línea que venía a León, que tardaba 2 horas en llegar, en lo que ahora son 45 minutos en coche, porque las carreteras también eran tercermundistas, y la llegada de la televisión como la llegada de los americanos en Bienvenido Mr. Marshall. Y yo recuerdo en esta casa, era niño, pero la mitad de los vecinos del pueblo, la noche que llegaron los americanos a la Luna, cuando la Apolo 12, la mitad del pueblo viendo la televisión, que no se veía casi nada porque no había buena señal, viendo, porque había creo que 2 televisiones en el pueblo, en mi casa, que la traía mi padre cuando venía en verano, y otra en la cantina, imagino. El mundo ha cambiado radicalmente. Yo tengo la conciencia o sentimiento de haberme criado, de haber pasado de la Edad Media a la modernidad casi sin darme cuenta. Sí, yo recuerdo decir siempre a mi padre que su familia, aparte de una rama de su familia, venía de trabajo, y decía eso, que seguían en el campo, que seguían trabajándolo igual, decía, estamos igual que en la época de los romanos. Recuerdo haberle oído siempre ese comentario. Y tenía razón, porque Julio Caro Baroja, el gran antropólogo, sobrino de Pío Baroja y gran antropólogo español del siglo XX, dice en algunos de sus libros que en España, en Europa, se vivió sustancialmente igual durante miles de años hasta hace 50 o 60. La gente trabajando el campo manualmente, sin maquinaria,
prácticamente sin adelantos tecnológicos, etcétera, y a las generaciones que estamos vivas nos ha tocado pasar de un mundo arcaico, agrario, tradicional y conservador a un mundo industrial, urbano, no sé si mejor o peor, pero distinto. El cambio ha sido radical. En el último medio siglo el mundo ha cambiado mucho más que en 10 siglos anteriores, que la forma de vida sustancialmente era la misma. Sí. Quería volver un poco al tema de Begamián y el pantano. Quería saber si conociste a Juan Benet. Sí, hombre, le traté, no demasiado, pero bastante. Y ahora tengo bastante relación tuve mucha relación con una hermana, Marisol, que murió este año con 102 años y que era vecina mía en Madrid, que es una mujer maravillosa. Y tengo relación con algunos de los hijos, con Eugenio y sobre todo con Ramón. Y con Benet tuve poca relación, pero tuve una relación un poco rara, porque él, claro, Benet era un joven ingeniero, pero ya la primera obra que hizo como director, como ingeniero, fue La Presa, no el embalse entero, como se dice normalmente, porque el ingeniero que diseñó, dirigió y ejecutó el pantano de Begamián fue un tal Mariano Palancar, que murió hace 6 o 8 años, con cerca de 100 en Sevilla, que luego fue director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es el autor del canal del río Guadalquivir que bordea la isla esta de donde la Expo, de la Cartuja, el canal, o sea, lo que pasa ahora por la Torre del Oro, no es Guadalquivir, es un canal con el que impidieron que se inundara Sevilla cada vez que crecía el Guadalquivir. Ese hombre fue el que hizo el pantano de Begamián. Y Benet, que trabajaba para una empresa que era MZOV, cuya letra significa Madrid, Zamora, Orense y Vigo, porque su primera obra fue hacer la carretera de Madrid a Vigo, y le encargaron la dirección de La Presa. Tampoco la terminó, porque esto lo propio Benet lo callaba siempre, porque tuvo muchos encontronazos con el director, con Mariano Palancar, y la acabaron echando y la terminó un tal... ¿Puede ser Jacinto Velilla? Jacinto Alonso, que el hijo yo a veces me lo encuentro por León, cuando vengo por León, y una vez en un acto que hubo en La Presa se me acercó y me dijo: yo quiero reivindicar el nombre y el trabajo de mi padre, que fue el que acabó La Presa. Bueno, pues, de hecho le presenté a Ramón Benet, porque estaban los hijos de Benet en aquel acto. Pero como Benet era muy íntimo amigo de Felipe González y sobre todo de Borrell, le pusieron el nombre de La Presa, a Juan Benet, cosa que nunca se ha llegado a ejecutar, porque la gente de Begamián se resiste. Una gran oposición, creo recordar. Claro, para ellos es como si le ponen el nombre del verdugo que no es así, porque las obras hidráulicas tienen muchas aristas y muchas formas de verlas. Bueno, a Benet yo lo conocí en Madrid una noche, lo he contado muchas veces, porque a él le marcó mucho La Presa del Porma, porque fue la primera que dirigió. Y les dice, para soportar las largas noches del invierno en el Porma, empezó a escribir Volver a esa región, que es su novela emblemática y donde inaugura ese mundo mítico literario de región. Y de repente pasan los años, ella vive en Madrid, ya es un escritor muy prestigioso y muy conocido y con mucho poder en el mundo editorial y literario, y empieza a oír que hay un chico joven de Begamián que escribe. Entonces él empieza, lo sé por amigos suyos, a sentir mucha curiosidad, pues yo no sabía. Claro, yo era un regionato que escribía, y una noche
tendría yo 28 años o por ahí, en un bar que se llama Limbo, que yo iba todas las noches, y Benet, que ya tenía 50 y muchos o 60 años, apareció con un grupo iba siempre como con un séquito, pues Luis Antonio Villena, sí, Javier Marías, los venetianos que los venetianos, llamaban, ¿no? Molina Foix, que iban como los discípulos con el maestro, y me lo presentaron. Y entonces él me miró así, porque él era muy arrogante y muy displicente, cuando iba con el séquito. A las veces que me lo encontré solo, era hasta amable, sí. y no diría la palabra encantado porque a él le ofendería, pero conmigo siempre fue muy, incluso cariñoso, salvo cuando estaba en Benet, que se ponía, sí, pues era como el entrenador del Madrid, Mourinho, le gustaba hacer de borde el personaje, ¿no? El personaje. Y me acuerdo que me miró arriba abajo, me presentaron y me dijo, o sea, que tú eres escritor gracias a mí. Y a mí me pareció fatal. Yo sentía lo del pantano, no como la gente que echaron y que llevaba, sí, generaciones. Yo nací por casualidad, no tengo recuerdo del pueblo, pero tengo un sentimiento de ser de allí, precisamente, sí, porque me lo quitaron del mapa, ¿no? Y entonces cuando dijo eso, a mí me sentó fatal y dije, tú eres un gilipollas. Esto hay que tener en cuenta que yo era un chaval de 20 y pico años y él un hombre de 60 o lo que tuviera, y que él era un dios de la literatura, pero a mí esas cosas nunca me importaban, ni menos entonces. Lo curioso es que él, lo hablaba a veces con el hijo Ramón, ni se inmutó, no se lo tomó. Dice, es que a mi padre le gustaba provocar, y si le contestaban en plan tal, respetaba al otro. Si encima de provocar el otro se sometía, digamos, tal, entonces le despreciaba todavía más. Bueno, el caso es que lo conocí, lo traté, le vi bastantes veces, y ya te digo, había dos Benet, cuando iba con el séquito de venetianos y cuando iba solo. Y recuerdo la última vez que lo vi, porque él pues murió pronto, con 60 y pico años de un cáncer. Le encontré una noche en un café en la Castellana que se llamaba, creo que ya no existe, el Hispano, cerca del Viso, donde él vivía. Y estaba solo, él bebía muchísimo, estaba solo al final de la barra bebiendo, y yo había quedado con alguien y entré y estuve hablando un poco con él, y me empezó a hablar del pantano y de que había que hacer algo con el pantano para... Él tenía el pantano grabado en su memoria, y para él el Porma no fue una obra más. ¿Y que te produjo algún sentimiento especial conocer al ingeniero que dirigió las obras de la presa? No, en aquel momento no. Si yo empecé a tomar conciencia de lo que era un pantano con el de Riaño, porque como te digo, cuando hicieron el pantano de Gamián, yo estaba estudiando en Madrid, tenía 13 años, en el año 88 que lo cerraron. Yo ni fui consciente de que tapaba mi pueblo, ni tenía sentimiento en mi pueblo. En aquel momento, para mí, mi pueblo era que venía en verano, Olleros, que era donde me crié y donde seguían viviendo mis padres. Pero a raíz del pantano Riaño, que yo ya tenía 20 muchos años, o 30, cuando lo cerraron en el 87, pues tenía 32. Y ahí ya tomé conciencia del avasallamiento que supone. Otra cosa es la necesidad, sí, de hacer las obras, si hay que amputar un brazo para salvar la vida de alguien, ese es otro tema que nos llevaría a discutir mucho. Pero ya que le borran la vida y la memoria y los sueños a la gente, por lo menos hay que tratarla con cierto respeto, y yo me atrevería a decir que con mucho cariño. Y el Estado no tiene nunca cariño ni respeto. Y a mí me dolió especialmente que cuando el pantano Riaño, que lo hicieran los que cuando yo era joven se oponían, me hablaban de Franco como el Paco Ranas, que viva de pantano en pantano, esos mismos, los socialistas, muchos de los cuales eran amigos míos, eran los que ejecutaban
Peor todavía que como lo hizo Franco. Sí. Quizá porque cuando Franco no había posibilidad de resistencia, porque era una dictadura. Pero las imágenes, cualquiera que recuerde las imágenes de desalojo y destrucción de Riaño, eran iguales que las de Gaza hoy, con el ejército israelí, y lo hacía un gobierno socialista o socialdemócrata de Felipe González, con la misma insensibilidad o menos sensibilidad todavía que lo hacían los gobiernos de Franco. Sí, mira, te voy a leer, te la voy a citar porque la verdad es que es una frase que me impactó en ese sentido, que me parece de una insensibilidad, de un desprecio. Como sabes, al pantano de Riaño hubo, bueno, en toda España, yo creo que fue, si no el primero de los primeras grandes movilizaciones en España por un motivo ecologista, la oposición al pantano de Riaño. Y escribió Juan Benet un artículo en El País en defensa del proyecto del pantano, y escribió esta frase que me impactó por la frialdad que refleja incluso el desprecio. Te cito textualmente, dijo: yo espero que unos espurios sentimientos con un vocabulario de juegos florales no serán suficientes para perpetrar un crimen de lesa modernidad, en relación a la oposición al pantano, que me parece, la verdad, una frase de una frialdad y de un desprecio a la gente que, se ha arruinado su vida. Se supone que un ingeniero de caminos tiene que hacer determinadas obras, y yo quiero creer que en el fondo de su corazón sienten el daño colateral que hacen, aunque estén de acuerdo, sea su trabajo, incluso estén a favor de, o piensen que el fin justifica los medios, vale. Pero encima la prepotencia y la arrogancia y el desprecio al sufrimiento de mucha gente, porque es muy difícil imaginar, y no hablo por mí, que yo al fin y al cabo nací por casualidad, lo que supone dejar detrás tu casa, tu vida, tus memorias, tus recuerdos, tus muertos que quedan allí, y no volver jamás. Porque la mayor forma de desarraigo es la de la gente, de los expulsados por los pantanos, porque los que emigran, aquí la mayor parte de la gente vive fuera, pero puede volver, sí, puede volver, aunque no vuelva nunca, pero puede. Alguien que le destruye en su pueblo y lo sumergen bajo el agua no puede volver, y insisto, ya solo por eso merece una compensación, no solo material, sino emocional, y un respeto que encima no tenían en aquello, y la prueba es la frase de Benet. De hecho, yo polemicé con Benet cuando lo de Riaño y tal, pero ellos tenían la sartén por el mango, ellos decidían se hace y no se hace. Además, alguna vez lo he contado porque me lo contaron, de hecho me lo contó un ministro de aquel gobierno. Pantano Riaño no se hizo para regar. El pantano Riaño, y la prueba es que riega el 15% de lo que iba a regar. Pantano Riaño fue la compensación que exigió Iberdrola al gobierno de Felipe González por cerrar Lemóniz, que era una central nuclear que estaban haciendo en el País Vasco y que ETA tomó como motivo de discordia y mató a 2 ingenieros, secuestró a un ingeniero que se llamaba Ryan y lo mató, como a Miguel Ángel Blanco, pero mucho antes, ante lo cual el Estado tuvo que recular. Y entonces Iberdrola le dijo al gobierno de Felipe González que a cambio le cerrara Riaño, que ya estaba hecha la presa, pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel a aquel gato. Y ¿por qué? Porque el Esla, que es el de Riaño, el río Riaño, es el río de mayor caudal de todos los ríos de España que no desembocan en el mar. Y es el que aporta el mayor caudal al Duero. Hay una frase que dice, el Duero lleva la fama y el Esla el agua, porque recoge todos los ríos de la cordillera, y el Duero viene de Soria, que el hombre no tiene mucho caudal porque no tiene grandes montañas alrededor, hasta que llega a Zamora y haga todo el agua del Pisuerga y del Esla y es el que alimenta todos los saltos eléctricos de los arribes del Duero. Hay que recordar que Zamora
que es una provincia cada vez más pobre y más despoblada, aporta el 20% de la energía nacional, o sea que ni siquiera recibe la compensación que debería por su aportación al... Y entonces y ahí lo de Riaño se convirtió más que en una batalla ecológica, etcétera, en un símbolo político, porque lo hacían los mismos que se oponían pocos años atrás, lo hacían con la misma insensibilidad y lo hacían por motivos que nada tenían que ver con el socialismo y sí con el capitalismo. Justo te iba a mencionar que leí un artículo de un periodista especializado en medio ambiente que lo titulaba, refiriéndose a Riaño, precisamente el fin de la inocencia. Que la gente decía, ¿cómo parece mentira que un gobierno socialista, un gobierno democrático esté actuando exactamente de la misma manera que... No, peor, insisto, quizá porque como ya era una democracia, la gente se resistía y se oponía y se subía a los tejados, cosa que en la época de Franco no se podía hacer porque te ibas a la cárcel de cabeza. Y es verdad que mucha gente, entre ellos yo, perdimos la inocencia política, porque además coincidió eso con otras cosas de cambio radical de opinión. Lo de Riaño, lo de la OTAN, que de entrada era no y luego pasó a ser que sí, y ahí hubo mucha gente que perdimos la inocencia política, cosa que viene bien, pero que no deja de ser doloroso. Y yo siempre cuento, para explicar lo que significó eso, cuando demolieron Riaño, que la gente no se acuerda mucho, sobre todo los más jóvenes, que entraron 200 guardias civiles a caballo y con helicópteros y palas que iban tirando las casas con la gente subida en los tejados. Hay que recordar siempre, porque también la gente lo olvida, que en Riaño se suicidaron 2 personas al ver que iban a tirar sus casas, o sea que... yo coincidió que estaba ese verano, fue en el mes de julio del 88, creo, 87, estaba en Suecia. Y los telediarios suecos empezaban con las imágenes de Riaño, igual que empiezan con los de Ceuta ahora estos días, o con los de Gaza, claro. Y sin embargo, en los telediarios españoles daban un poco, medio minuto, porque había un control de la información por parte del gobierno, o sea que repetían los mismos comportamientos anteriores. Y bueno, volviendo bueno, y me acuerdo que me preguntaba una mujer en Suecia, viendo las imágenes de viejos llorando, resistiéndose a los antidisturbios, la imagen de ese hombre con una ahijada que la mujer le sujeta, enfrentándose al Estado, a 100 guardias civiles. Me preguntaba, pero con asombro, dice, ¿pero en España hay una democracia o no? Porque no se entraba en la cabeza. Bueno, pues a mí tampoco. Y en esa época yo escribí pasado el tiempo, escribí un texto para una conferencia en un congreso sobre el agua que hubo en San Sebastián, y escribí una conferencia que se llamaba Benet y yo, distintas formas de mirar el agua. Y a raíz de ahí, de una serie de cosas, fue cuando escribí la novela esa de distintas formas de mirar el agua, porque el agua, que no deja de ser un espejo, refleja las distintas formas de ver el agua y la vida de la gente. Y nadie tiene más razón que otros y todos tienen su parte de razón. Sí. Muy bien. Volviendo a tu infancia en Olleros, estos días he estado releyendo tu libro Escenas de cine mudo y haces numerosas menciones a la nieve y al frío, que supongo que era bastante más intenso que ahora. Dicen que nevaba más, yo no sé si es verdad o que entonces, que ahora miras hacia el paso y también es verdad que antes nevaba y los pueblos estaban una semana que tenían que ir los vecinos con la pala limpiando, y ahora enseguida pasan no sé cuántas palas. Es decir, no sé si nevaba más, si hacía más frío, o es que las condiciones de vida eran peores.
El frío posiblemente fuera el mismo, pero ahora la gente en las casas tiene calefacción, tiene buena ropa, tiene los que van de aquí al instituto a Boñar van en transporte escolar o la escuela, y yo tenía que ir andando 2-3 kilómetros a Sabero para ir al colegio con la nieve por las rodillas. No es que nevara más ni que hiciera más frío, es que la percepción era distinta, y porque entre otras cosas las condiciones de vida eran muy diferentes, y por eso seguramente tengo tan marcado el frío y la nieve que eran, y el carbón. Los dos colores de mi infancia era el blanco la nieve y el negro el carbón. Por supuesto que había colores, pero cuando miro hacia atrás, así como en La Mata, ahora que estamos viendo aquí todos estos, era un mundo de verano y más colorista o más colorido. Mis recuerdos de Ollero son siempre en blanco y negro, y era el blanco de la nieve y de la ropa que tendían las mujeres de los mineros, bueno, de toda la gente que vivía, que detrás de los pabellones, yo vivía en el último pabellón, en uno de los pabellones últimos, y detrás había cientos de metros de cable de tender la ropa y tendían las sábanas. Y yo tengo esa imagen de mirar por la ventana, y cuando no estaba nevado, era la ropa batida por el viento, y tengo esa imagen grabada, y eso sí tiene que ver con la mitología de la infancia. En una de las escenas de este libro, y creo que además transcurre aquí en esta casa de La Mata, cuentas que en algunas ocasiones os hablaba vuestro padre de los hombres del monte, de los maquis. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Era algo de lo que se hablara? ¿Era algo que había miedo? ¿La gente hablaba de ello, se recordaba? ¿Era algo que estaba presente? Es que en este pueblo, que ahora vive en invierno 20 personas, pero en su máximo apogeo vivirían 200, hubo 5 jóvenes escondidos por los montes durante 10 años. De hecho, de las 3 partidas de guerrilleros, aquí nadie los llamaba maquis, porque maquis es una palabra política importada de Francia. Maquis es una palabra francesa, corsa, que le maquis es el monte bajo, le maquisage es el emboscado. Y cuando los nazis, los que luchaban contra los nazis, eran los emboscados, le maquisage. Como algunos, a mediados de los 40, los introdujo el Partido Comunista, se introdujeron en España, que habían luchado en el maquis francés, pues les empezaron a llamar maquis en la zona de Valencia y de Teruel, donde se establece, o en el Pirineo, pero aquí eran los del monte. Aquí los decíamos. Todos los relatos que la gente contaba mucho era: una noche bajaron los del monte, y ahí empezaba la historia. Es que además, al decir una noche, bajaban la voz, porque era algo prohibido. Este pueblo sufrió muchísimo, porque aquí cada poco estaba la Guardia Civil registrando, porque había 5 que eran 3 hermanos y otros 2 hermanos que a su vez eran primos en él. Y es un pueblo además que en la guerra, mientras estuvo al frente del norte hasta el año octubre 37, este pueblo quedó en tierra de nadie, porque en la collada aquí arriba, en la Peña Morquera, ya estaban los republicanos. Y de la vía del tren para abajo, lo que marcaba la línea del frente era la vía del tren. En la Vecilla de Pielo ya estaban los de Franco, los falangistas, etcétera. Y este pueblo lo evacuaron. De hecho, cuando yo arreglé la casa por la pared que da al norte, todavía había impactos de bala. Y sí, porque disparaban desde arriba, y bueno. Y este pueblo lo evacuaron. Y luego fue un pueblo que en los años 40, 50, era un pueblo que sufrió mucho, porque al haber 5 de este pueblo que estaban por estos montes de Valdorre, Correcillas, pues cada poco estaba la Guardia Civil, entonces la gente tenía muy grabado a fuego la memoria de los... ¿Qué pasó con ellos? ¿Se entregaron años después? ¿Lograron A ver, los que estaban en la zona esta de... Donde hubo muchos fue en el Bierzo. Llegó a haber más de 500 por los montes. Aquí en la zona de Boñar, Matallana, Sabero, hubo 3 partidas.
los arias, que eran los de aquí, que eran 8 o 10, de estos 5 del pueblo, y 4 o 5 asturianos, variaban según... Sí. Y luego hubo otro grupo en la zona de Sabero, que todavía están las cuevas de Voz Mediano, que hicieron, como eran mineros, hacían bocaminas, y era donde vivían, en unas condiciones inimaginables. Era el grupo Sabero, que era el grupo de Voz Mediano, que llamaban de Ramirón y Calisto. Y luego había otro grupo, Norzonaga, la Matallana, que también eran todos mineros. Era gente, empezó la guerra, eran mineros, y se unieron a los republicanos, y luego si se entregaban los mataban y quedaron por ahí por los montes. No podían escapar a Francia, porque no sé. Y los de aquí, de los 5 que hubo de este pueblo, yo conocí a 2 todavía, y a uno lo entrevisté bastante, a Casimiro, que era como el líder natural del grupo. Conocí a su hermano Amable. Estos se escaparon, un hermano de ellos lo mataron, un rodillazo parece ser, y de los 2 primos, uno lo mataron también en el Monte del Pardave, en un encuentro con la Guardia Civil, y el otro escapó a Francia. 3 se escaparon a Francia. Y claro, mi infancia en este pueblo, y en Olleros menos, porque había mucha gente y había que tener cuidado con quien hablabas. Pero aquí la gente, desde ese pozo vigilaban en la casa de mis abuelos, los guardias, porque yo tuve un tío que era maestro y desapareció en la guerra. Está en alguna fosa común o en alguna cuneta, pero como no sabían si estaba muerto... No habéis sabido que fue de él, nunca. Nunca. Y entonces, bueno, yo ahora tengo algunos datos y posiblemente la foto de él muerto, ¿Ah, sí? Pero no lo puedo asegurar que sea. Y ahora con internet estas cosas pero yo me crié oyendo hablar en voz baja del tío Ángel, que desapareció en la guerra. Mis abuelos murieron esperándolo, pues porque cuando alguien muere, pues pasas páginas, mal o bien, pero cuando desaparecen, pues siempre esperas que vuelva. Y todo este pueblo cada poco lo desalojaban, pues un poco como como el País Vasco en la época de ETA, y entonces eso dejó una huella muy profunda que yo traté de transmitir en Luna de Lobos, que es mi primera novela, haciendo verdad una frase que yo leí después, no que la supiera, de Norman Mailer, que dice que todo escritor en su primera novela intenta contar los cuentos con los que le dormían de niño. Yo no era consciente de ello, pero es verdad que yo me crié con la magia de la narración oral, cuando el vecino enfrente, Ovidio, Florencio, 2 hombres que habían estado con los republicanos y luego en la cárcel, uno de ellos condenado a muerte, que libró por milagro, y te empezaban a contar historias que habían ocurrido por aquí. Claro, es que lo bueno es que eran... Ahí, en este huerto, se entrevistó una vez un tío mío con uno de los del monte, el día de la fiesta, tumbados en la hierba, que de noche, aprovechando el ruido de la fiesta y la música, porque mi tío, el hermano de mi padre, para ver si el otro sabía algo del tío desaparecido. Es decir, todo está lleno, todo este mundo es el mundo de esas historias. Bueno, qué interesante. No, y además lo que te llega cuando la gente baja vivimos en un tiempo en el que todo el mundo grita para hacerse oír, y cuando realmente te escuchan es cuando bajas la voz, y porque estás contando algo prohibido o algo que no conviene, y entonces todo el mundo, y cuando eres niño, que encima si te veían te echaban, por si luego ibas contando por la calle que tu padre o tu abuelo contaba cosas que no se podían contar, pues escuchabas con auténtica fascinación, y esa fascinación es a lo que yo aspiraba cuando escribí Luna de Lobos, y a lo que aspiro como escritor. Creo que hiciste tú también el guión de la película, y que fue tu primer guión, ¿no? Para el cine. Bueno, no fue el primero, escribí primero
trozos del guión del Filandón, que eran 5 sí, historias, Filandón, una recuerdo. película de José María Martín Sarmiento. La recuerdo. Y escribí el trocito de mi historia, que era en Begamián, cuando aprovechando que vaciaron el embalse. Pero el primer guión fue el de Luna de Lobos. Yo nunca pensé ponerme detrás de la cámara ni de la pantalla. Empecé a que me crié viendo cine, y el cine me marcó muchísimo, como a toda mi generación. Y era la fábrica de los sueños. Tú vivías en Olleros, en medio del carbón y de la nieve, y los domingos pues soñabas despierto con aquellas películas que rodaban de cine en cine, que entonces había cine en muchísimos pueblos, no como ahora. Y fue Julio Sánchez Valdés el que dirigió Luna de Lobos, que yo no lo conocí entonces, y ahora somos amigos. Bueno, de hecho está aquí cerca, en Oceja de Valdellorma, pasa la mayor parte del tiempo. Y sí, el otro día estuve con él. Y fue el que entonces vivía en Madrid, y fue el que me convenció para hacer el guión entre los dos. Yo al principio me resistía porque no sabía cómo se hacía un guión, y además me lo dijo así muy, como Julio, así muy... Dice, sí, es muy fácil. En lugar de dar tanta descripción, pones amanecer, de día, Prado de no sé dónde, y yo ya me encargo con la cámara luego, y efectivamente era un poco así. Y luego hice otro... Me lió también para hacer el guión de una adaptación de Luis Mateo Díez, La Fuente Helada. Y luego ya hice más guiones de películas, siempre con directores, ¿no? Y yo nunca me he puesto a escribir un guión. Hice un par de ellos con Felipe Vega, otro con Iciar Bollaín, y bueno, algunos más por ahí. Muy bien. Vamos a dar ahora un salto en el espacio de la cuenca del Esla de Olleros y el Porma Begamián a la cuenca del Curueño, y donde estamos ahora, y en el tiempo, a 1981, que creo que es el año en que haces el viaje por el río que relatas en el río del olvido. Si repitieras ahora ese viaje, ¿qué diferencias encontrarías entre los pueblos y los paisajes? Fundamentalmente una, que está muchísimo más despoblada. La despoblación. Y la despoblación, y desde el punto de vista de las comunicaciones, de los servicios, está mucho mejor. El problema es que queda mucha menos gente, lo cual contradice a toda esa gente que, sobre todo desde las ciudades, los políticos y los sociólogos, siempre dicen, es que hay que poner servicios en los pueblos, fibra óptica, no sé qué. Ahora en los pueblos se vive mucho mejor que nunca, desde el punto de vista material, pero la gente se va. Porque no se trata de una cuestión solo material, sino también de forma de vida, y la gente se va. Cuando yo hice el viaje a pie por el río Curueño en el año 81, creo que, por lo que leí, había unas 3.000 personas en Curueño. No creo que ahora lleguen a 500. Y ya te digo, desde el punto de vista... todo el recorrido, en toda la ribera del... No hay del nadie. O sea, 500 personas nada más. En todo, 500, me atrevería a decir, no tengo los datos, pero... En este pueblo quedan 20, en el de al lado otros 20, en el otro 4, en Valdorria nadie. Ha habido un desplome de la población absoluto. No hay que engañarse, lo que ha despoblado el campo español es el coche. La gente antes vivía en los pueblos, mi padre, que era maestro, vivía en el pueblo, pero no tenía coche. Y entonces vivían el maestro, el médico, la gente que trabajaba al campo. Antes hacía falta mucha más mano de obra, y vivían porque no había coches. Ahora los maestros de Olleros, si hay, no lo sé, pero la mayoría van y vienen desde León. Sí, vendrán desde León. En Vega Quemada, donde vosotros estáis. Me contaba hace poco que los de la Coronita hicieron una planta de biomasa, de pellets,
y la hicieron en Vega Quemada por darle un poco de vida al pueblo. Bueno, pues si hay 40, 38 viven en León y van y vienen. Van y vienen en el día. La gente quiere vivir en las ciudades por otros motivos que no son solo la vida material. Y contra eso no hay nada que hacer, porque tú no le puedes obligar a la gente que viva en el campo si no quiere, o que viva en la ciudad si no quiere, salvo que no te da más remedio. Y el gran cambio que yo he visto desde el año 81, que han pasado 45 años, es el desplome, más que decadencia, el desplome demográfico de la zona. De esta zona y de todas. En una de las escenas del libro, cuando subes de Nócedo a Valdorria, creo que estaban justo construyendo la carretera. Y una persona con la que te encuentras dice: a buenas horas, ahora que se ha ido todo el mundo, hacen la... Y los pocos que había aprovecharon para marchar. Aprovecharon la carretera para marcharse. Hay un escritor que yo tuve mucha amistad con ella, murió, Soriano, Avelino Hernández, que tiene varios libros sobre la despoblación ya hace muchos años. Entonces habla de las tierras pobres, las tierras altas de Soria, que es la zona con mayor número de pueblos abandonados posiblemente de España. Está casi todos los pueblos en ruinas. Entonces cuenta, no me acuerdo textualmente, pero cuenta que durante siglos, en aquellos montes pelados y barrancos estériles, vivieron pueblos de pastores trabajando lomas baldías y con mucho esfuerzo, desde Estrabón y no sé quién y tal, hasta que llegó la Diputación y les hizo las carreteras, y dice, y salieron todos por las carreteras traicionando a Estrabón y a la Diputación de Soria. El problema de la despoblación del campo es un problema que no solo económico, ni es un problema sociológico, es un fenómeno sociológico y que tiene que ver con la forma de vida, y la gente se va del campo porque no quiere vivir en el campo, no porque viva peor ni mejor. En otro pasaje, uno de los que más gracia me gustaron del libro, cuentas en Tolivia la historia de la Casa de los Duendes y el avistamiento de un ovni. Eso lo publicó El País, en concreto lo escribió un periodista que ahora estará en Tolivia porque viene en verano, Nacho Alonso, que era niño entonces y fue de los que vieron un ovni. Tolivia Arriba es un pueblo que tiene mucho encanto y tiene mucho interés, porque es un pueblo muy aislado, metido, y que arrastra desde el siglo XIX la historia de los duendes de Tolivia, que es lo que llaman los ingleses un poltergeist, una casa endemoniada. Y claro, el miedo tiene una generación y un proceso de desarrollo psicológico. Y todavía es hoy el día que tú llegas allí, yo he ido muchas veces, me enseñan la casa, la parte vieja, que la mantuvieron como estaba cuando vivía la familia, cuando ocurrían aquellos hechos paranormales, decían, y todavía se siente algo. Yo no creo en esas cosas, pero hay algo, un peso de la memoria y del... que hace que se desarrolle un sentimiento de miedo una noche solo que allí acompaña, no pasarías, ¿no? En esa casa. Que acompaña a ese pueblo, y que se une lo de los ovnis, lo de la casa endemoniada, lo de la Cavadura, que es una curva que hay entre Tolivia Arriba y Tolivia Abajo a mitad de camino, que también cuentan que un hombre vio algo y a raíz de eso murió. De lo que había visto, en fin, claro, en ese libro yo recojo historias de todo tipo. ¿Has oído más historias similares en pueblos de estas de Pues mira, cuando estuve en el año 80, yo en León he vivido poco, viví de chaval, a los 12 años me fui a estudiar a Madrid, luego hice el COU aquí, y 2 años de Derecho, y luego ya me fui, o 3 años de Derecho, y luego me fui a Oviedo. Y luego estuve 1 año o 2 en León, y ya me fui a Madrid. Pero
esos 2 años que viví en León, que trabajé de 1 año de abogado y otro periodista en un periódico, me dediqué a recorrer por esta zona, entre otras cosas. A mí siempre me ha gustado mucho hablar con la gente, sobre todo con la gente de verdad. O sea, de verdad, quiero decir, la gente de antes que te cuenta las historias de... Y entre otras cosas recogí varias historias de miedo en la zona. La cabra loca de San Bartolomé de Rueda, que me contaba mi abuela, que berraba después de muerta, los duendes de Tolivia, las ánimas de Gete, que hay una ermita al lado entre Gete y Getino, aquí en el Torío, que también se oían voces. A ver, antiguamente, cuando no había luz eléctrica, la gente era muy religiosa y muy supersticiosa, pues pasaban muchas cosas de estas. Ahora, desde que llegó la luz y los móviles pues ya no pasa ya tanto. Sí, es que te lo comentaba porque bueno, mi familia materna pasó muchos veranos, como te he comentado, en Camposolillo, y sí que también había historia del trasgo, de las luces, de las apariciones, claro, tiene que ver con la mentalidad y la forma de vida, y fundamentalmente con que no había luz. La luz acaba con todo. De hecho, ahora está todo el mundo abducido con el eclipse. ¿Y cuál es el éxito del eclipse? Es que de repente nos vamos a quedar a oscuras. Y pues si el mundo se queda a oscuras, volvemos a la Edad Media, que fue lo que pasó con el famoso apagón que de repente te das cuenta de que se va la luz y vuelves a la Edad Media. Si se fuera definitivamente, cabrón, ni hay frigoríficos, ni electrodomésticos, ni televisión, ni internet, ni ordenador, vuelves a la Edad Media, volveríamos a la Edad Media. Es verdad. Algo tan sencillo como la luz. Bueno, tan sencillo y tan complicado para mí. Sí. En el libro, en El río del olvido del que estamos hablando, te detienes muy a menudo a charlar con mujeres. Es una impresión, no sé si es cierto o no, me lo dirás tú ahora. Me parece que te encuentras con mujeres como te hablan de manera muy socarrona, como habla la gente aquí. Tal. No sé si significa o tiene algo que ver, es una impresión que quizá la mujer estando sometida al marido, como en esa época estuvieron todas las mujeres, aquí quizá en la montaña la mujer tenía más peso en la casa o tenía más mando, por decir de alguna manera, o no es así. A lo largo de la historia, no aquí, en todos los sitios, las mujeres han tenido que, ¿cómo se dice?, arreglárselas para sobrevivir y poder tener capacidad de decisión en un mundo en que el hombre tiene la primera y la última palabra. Y entonces ha desarrollado una capacidad de supervivencia como persona, a base de conseguir lo que quieres sin que se note mucho, porque si no, y todas estas mujeres que trabajaban el doble que los hombres, y que todavía hay, porque no solo trabajaban en el campo, sino luego en la casa. El hombre era el que se supone, había concejo, y el que iba era el cabeza de familia, salvo que fuera viuda, iba el hombre. Esta costumbre es decir, el hombre tenía el poder. O sea, al concejo solo iba la mujer si era viuda, iba una persona. Sí, en los concejos solo era el cabeza de familia, que era el hombre por definición, o que es todavía, si se hacen concejos. Bueno, ahora ya no creo que vaya solo el hombre, pero bueno. Y antiguamente, y las viudas, si no había un hombre. Y entonces lo que se desarrolló en la sombra es lo que es el matriarcado, que es conseguir, sobre todo en el espacio doméstico, conseguir tener capacidad de decisión sin que se notara mucho. Eso que decían. ¿Crees que fuera distinto aquí en la montaña? No, yo creo que era en todos los sitios. Zonas. Y mientras más machista era una sociedad, o es, porque esto sigue, más fuerza tenía el matriarcado. En el País Vasco. Sí. En el País Vasco, en Italia,
la mamá, y ves que vienen los de la mafia con la metralleta de matar a medio pueblo, y si no acaban los espaguetis, la mamá les echa la bronca. Firmes, ¿no? Los mexicanos, que son muy machos todos, al final la Lupita es la que manda y en todos los sitios. Entonces la mujer ha desarrollado como una inteligencia, me parece a mí, yo estoy hablando por hablar, una inteligencia superior al hombre, inteligencia para sobrevivir, me refiero, porque el hombre con decir esto, yo me acuerdo de mi padre, decía, el lunes marchamos para la mata, llegaban las vacaciones y se iba. ¿Qué es lo que hacía mi madre? El lunes el caso es que había quedado yo para no sé qué tal. Al final se venía el día que decía mi madre, pero lo decía mi padre. O sea, era arreglárselas para no ofender en el orgullo. Eso desarrolló una inteligencia natural que las mujeres, o sea, los hombres también, pero a mí me gusta mucho hablar con las mujeres porque tiene una visión del mundo mucho más rica y más interesante a ese nivel. Pero te preguntaba si quizá aquí fuera diferente también, por lo que te digo, algún episodio, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Arintero, que llegas a casa de un hombre que tiene 3 hijas y vas con las 3 hijas al teleclub. Que allí en La Braña, no recuerdo si La Braña o Arintero. Sí. Bueno, me pareció que igual en otras zonas o al sur de la provincia el padre que dejara a las 3 hijas con un desconocido, ir al teleclub con ellas, tal, no sé, como que aquí fueran quizá un poco más mujer, un poco más liberada. Yo creo que no hay mucha diferencia y sé. Bueno, y por suerte ha cambiado muchísimo todo esto, pero sí, no he vuelto a leer El río del olvido, pero 45 años atrás seguramente se nota, el mundo campesino siempre fue más tradicional que el urbano, pero por suerte ha cambiado mucho, yo creo. Muy bien. No todo lo que debería, pero ha cambiado mucho. Muy bien, pues nada, ya para ir terminando, leí en una entrevista tuya, o escuché, no recuerdo ahora, en una entrevista decías que eras leonés para bien y para mal. ¿Qué dirías que es lo bueno y lo malo del carácter leonés? Pues para bien, porque, digamos, a ver, yo no tengo el gen del nacionalismo, ni español, ni leonés, ni de ningún lado. Y hay algo que no entiendo, que es la gente que está orgullosa de ser catalán, o ser español, o ser belga. Si es algo en lo que tú no has tenido intervención. O sea, tú puedes estar orgulloso de lo que has hecho en la vida, de lo que has trabajado, de lo que sea. Pero ser orgulloso de algo que no tuviste ninguna decisión, de dónde naciste. Ahora bien, una vez que yo soy consciente y que tengo unas raíces más que nada geográficas y paisajísticas y emocionales, considero que tengo una suerte en el sentido de ser leones para bien, porque es un paisaje y una tierra, a pesar de la decadencia económica y política en la que está, de una belleza extraordinaria y de una riqueza extraordinaria. Para mal, pues que me apena mucho ver la decadencia de esta tierra y sobre todo ese espíritu resignado y negativo de la gente de aquí. Cuando tú tienes, el análisis es muy sencillo, cuando tú tienes mucha potencialidad desde el punto de vista de recursos económicos, turísticos, etcétera, y cada vez es más pobre y más despoblado, que es lo que falla, el factor humano. Entonces, soy leonés para bien, en el sentido de que me encanta poder venir a la montaña de León cuando quiero y disfrutar de este paisaje y de esta tierra, pero a la vez me apena mucho la decadencia en la que está. A eso me refiero con... Muy bien.
Pues lo de ser leonés para bien y para mal, porque no, ni es un mérito ni es un demérito, como ser extremeño o ser catalán. Y no entiendo, repito, que alguien esté orgulloso o avergonzado de ser de un sitio. Dice, pero si nadie te ha preguntado de dónde ibas a ser. En fin. Y ya por último, la última cuestión. ¿Qué futuro le queda a la montaña leonesa? ¿Tiene algún futuro o esto ya crees que ya no tiene vuelta atrás? Esta decadencia, este despoblamiento, este abandono, esto ya no. Yo soy muy pesimista, pesimista porque en 71 años que tengo he visto como cada año más y más iba cayendo en picado. No solo las cuencas mineras, que también, sino la provincia en general. Y además, aparte de esa decadencia, que es objetiva, porque no hay más que mirar los datos, es la resignación y la falta de espíritu combativo de la gente. Aquí solo la gente saca, en general, el espíritu combativo para enfrentarse unos con otros. Pero no para revertir una situación de declive y decadencia. Y además hay otra cosa que a mí antes me molestaba, ahora ya no, porque ni me molesto en abanderar causas perdidas y cuando me reclaman para ello intento, no por resignación, sino porque te cansas de predicar en el desierto y de abanderar causas. Ahora que si los aerogeneradores, antes que si el fin de la minería, antes que si tú lees la prensa de León, siempre son plataforma en defensa no sé qué, manifestación contra el cierre, es una provincia en declive y en decadencia absoluta. Y cuando lo dices, en lugar de decir, bueno, pues hay que luchar contra esto, luchan contra ti, te consideran un aguafiestas. Y dices, bueno, yo no vivo aquí, me da mucha pena lo que pasa con León. Además, como viajo mucho, por suerte o por desgracia, por España y por otros sitios, pero sobre todo por España, y veo cómo hay provincias y regiones que van en alta velocidad hacia el futuro, mientras otras les cierran los trenes, van en vía muerta, pues me rebelo contra esa situación. Pero soy muy pesimista porque cada día va más y cada día veo más resignación. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo, por tu amabilidad y hasta la próxima. Bueno, gracias.